Ok, hoy estamos entonces a 17 de agosto de 2023 en Matemáticas 1. Y hemos estado entonces en esta semana abordando lo que es la teoría de conjuntos. Y de hecho cambiamos aquí porque nos referimos específicamente a la teoría que plantea principios básicos, definiciones fundamentales, y por lo tanto hablamos de la teoría axiomática de conjuntos. Sintetizando la definición que leímos del fundador de la teoría de conjuntos, de lo que es un conjunto, podemos resumirlo en una frase simple que dice: un conjunto es un grupo de entes, objetos, que comparten características en común. Ya vimos que ese concepto, ese gran concepto de lo que sería los conjuntos o una explicación de los conjuntos, o por lo tanto una teoría de conjuntos, puede ser aplicable a muchas cosas en el universo, incluso en el universo de la vida, de los seres vivos, en el campo de la biología. Ya presentamos el ejemplo cuando Linneo se puso a organizar los organismos. Organizar los organismos suena pleonasmo, ¿verdad? Pero son dos cosas diferentes. Los seres vivos, a organizar los seres vivos en grupos de acuerdo a sus características y cómo las comparten, las características comunes de diferentes organismos, dio lugar a la organización de los seres vivos en lo que se conoció inicialmente como la taxonomía biológica o la clasificación biológica de organismos. Bueno, en este caso, dado que ya hablamos entonces un poquito de biología, hablemos de matemáticas. Las matemáticas se fundan en parte cuando los humanos empiezan a tratar de entender el mundo en cuanto a lo que compone al mundo en su escasez o abundancia, en sus cantidades. De aquí entonces surgen dos conceptos: el concepto de determinación de la cantidad o la cantidad misma, y nos falta algo: cómo determinamos la cantidad mediante entes llamados números. Y esto es importante porque vamos a verlo más adelante por qué es importante. Sonó a cantinflismo, pero no lo es. Bien, podemos decir que la teoría de conjuntos, dado que se refiere a grupos de cosas con características comunes, podemos aplicarlo a seres vivos, a números, que es lo que nos interesa en este capítulo en particular, pero puede ser a cualquier cosa, incluso el habla misma, el lenguaje mismo y los símbolos del lenguaje. Hay dos tipos de símbolos en el lenguaje humano. Uno son sonidos, símbolos fonéticos, que son los ruidos. Lenguas humanas distintas pueden hacer uso para... el lenguaje es un medio de comunicación entre organismos. La comunicación es flujo de información entre organismos. Puede ser entre bacterias. Las bacterias se comunican mediante átomos o moléculas. Son mensajes atómicos o moleculares. Una bacteria envía emite o excreta un átomo. Este átomo se mueve en el medio, le llega a otra bacteria, y la bacteria, si es capaz de recibirlo o incorporarlo, debe ser capaz de darle un significado a eso que le llegó. Ya hablamos de la semiosis, ¿sí? ¿Qué dice? ¿La semiótica? ¿No? Me la comí en la teoría, cuando vimos la teoría de conjuntos. Si no hay, lo vemos rápidamente, la teoría de conjuntos, en la parte semiótica. Si me la comí, bueno. Ok, bueno, entonces me voy a regresar un poco porque a lo mejor me lo comí sin darme cuenta y me hacía engordo. Ni comiéndome los temas. Bien,
Decíamos entonces, entre dos bacterias, una saca algo, este algo llega aquí y esta bacteria, vamos a llamarle a esta A, a esta le llamamos B, a este cosa le llamamos, vamos a decir, A minúscula. ¿Sí? Una bacteria saca un átomo o molécula, este viaja en el medio y llega al otro átomo o molécula. Esta bacteria B debe darle debe tomar ese objeto, el objeto A, debe definir, más bien debe identificarle un significado. Debe saber qué es. Debe saber qué es este A. Bien. Este es el objeto. A es un objeto. El significado, el objeto tiene un significado. La bacteria A que saca el objeto A relaciona objeto y significado. E incluso puede hacer una representación, y nosotros estamos haciendo una representación con esta mancha negra, que sería un signo. Entonces, el signo representa el significado y a su vez entonces representa el objeto. El signo representa el objeto. Diríamos en otra manera que A va a este otro ente y este otro ente debe saber que esta mancha negra es A. Debe reconocer que A es un objeto que tiene este significado porque reconoce al signo. Entonces puede reconocer al objeto A porque sabe lo que significa. Ese significado tiene un nombre dominguero en filosofía que se aplica a teoría de conjuntos, que es el signo. El signo es la letra A. A representa al objeto mancha negra. A es equivalente a la mancha negra. Bien. Si este llega a otra bacteria, vamos a decir así, y este se pregunta, ¿qué es esto? Y dice, ¿es esto? Es una representación, una representación distinta al significado del objeto, porque esto no es esto. Entonces, es un significado erróneo. En otras palabras, no entendió el mensaje. No entiende el mensaje. Para entender el mensaje, sí lo entiende. Entiende porque lo interpreta como lo que es el objeto. Digamos que en términos de estos símbolos, podríamos decir A es igual a A, pero es distinto, digamos, de B. Y este dice, esto es B, entonces me envió B. Pues no le envió B, le envió A. ¿Ok? Le está dando un significado distinto, erróneo, falso. El significado correcto recibe el nombre de interpretante. Este es el nombre dominguero de la palabra significado en términos del lenguaje.
por ejemplo, entonces, en el lenguaje humano, en el caso de las bacterias son moléculas o átomos, en el caso del lenguaje humano son muy comúnmente sonidos. El sonido A representa algo, el sonido O representa algo, el sonido I representa algo. En el lenguaje humano, entre quienes hablan español, A puede tener un interpretante. Puede decir que algo se dirige con algún destino. Va a el otro edificio. Es decir, el símbolo A fonético, el fonema. El problema es cómo hago que lo vean si es algo acústico. Podemos darle un interpretante al sonido A. Le damos un interpretante o significado al sonido A. ¿Qué significa? Que tenemos que ir, tenemos que llegar a algún destino. Tenemos que viajar. Eso significa A. Es el interpretante de ese sonido o fonema. Si yo les digo O, es un sonido cuyo interpretante puede significar que deben elegir esto o lo otro, distinto de A. Si yo te digo A, el edificio B, pues tienes que ir al edificio B. Si yo te digo O, el edificio B, dices, me está planteando a elegir este u otro edificio, no que me vaya a aquel edificio. Si yo te digo I, es otro fonema y tiene otro interpretante. Quiere decir que me comporte como electrón, que tengo que estar en dos edificios al mismo tiempo, dado que es incluyente I. El fonema I dice inclusión, el fonema O dice opción, el fonema A dice dirección. Son tres interpretantes diferentes. Lo podemos entender porque estamos haciendo ruidos, pero no lo puedo poner en el pizarrón. Ahora voy a poner ya está ahí. O tampoco. Y ninguno se pega en el pizarrón. Tengo que hacer un signo que me represente el objeto fonema. Entonces, el fonema lo represento, el fonema es el objeto en el lenguaje o en la lengua. El fonema es el objeto y tengo que pasar a la lengua. Esta sería la lengua hablada. Tengo que pasar a la lengua escrita, en la que el objeto, otro objeto, va a ser ya no va a ser objeto, va a ser el signo de este objeto del fonema, sería entonces el gramema. Que tendría que ser el símbolo con el que voy a representar ese sonido o fonema. El fonema es un sonido y aquí lo que tenemos es un símbolo. ¿Cuál es el símbolo? Para el fonema A, el símbolo o signo es A. Para el otro sonido O, el fonema O, que es el objeto, su signo es simbolizado por un círculo. Este sería como un circulito con cola, este sería un círculo sin cola, y el otro objeto o fonema I sería entonces, vamos a ponerlo así, dos diagonales, una diagonal larga que se encuentra con una diagonal corta en dirección cuasi perpendicular. ¿Bien?
Y ya entonces, yo aquí las interpreto de esa manera. En este lenguaje hablado, representado de manera escrita o gráfica, con estos signos. El interpretante es el significado de estos símbolos o signos. ¿Cuál es el interpretante de este círculo con cola? A. El del círculo solo, O. El del círculo, el de las líneas esas, I. Y cada uno tiene un interpretante distinto. Dirección, opción, ¿qué dijimos? Inclusión. ¿Bien? Ok. En la teoría axiomática de conjuntos, aquí me están fallando los fonemas. En la teoría axiomática de conjuntos, hacemos uso de estos conceptos, objetos, signos y significados interpretantes, porque en el caso del lenguaje humano es curioso, pero estos símbolos a veces se interpretan de manera diferente. A veces no se interpretan o no se entiende el significado de acuerdo al interpretante que les acabo yo de decir ahorita. Pueden decir, no, ¿qué será? A ver si pudieran googlear ahorita en algún diccionario la letra A ver qué les da. Rápidamente. Podría ser hasta en el mismo diccionario de la lengua española. ¿Qué significa A? Es una letra, pero también tiene un significado como palabra. Una letra es un símbolo. De hecho, los signos son letras en este caso. Y grupos o conjuntos de letras con ciertas características se transforman en otros fonemas que ya no son solamente sonidos monosilábicos, como A, E, I o U, son los 5 sonidos monosilábicos en español, sino que si empiezo a juntar sonidos monosilábicos, estoy empezando a dar lugar ya no a letras, sino a palabras, que son otros fonemas que tienen otros significados. Por ejemplo, si yo digo ya, si junto este con este, dice ya. ¿Y eso qué significaría? ¿Quién sabe? Bueno, solo que fíjense, tiene dos significados, dos interpretaciones fonéticas. Este símbolo, ¿cuáles son? El que ya dije I, ¿y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro fonema? Y. Fíjense, entonces puede variar el interpretante para un mismo símbolo o signo, pero entonces me está representando dos objetos distintos. Eso es lo que hace complejo el estudio de las lenguas humanas, al menos escritas, y su significado o interpretantes fonéticos. Porque iba a decir yo, pero si bien A y A suenan iguales fonéticamente, simbólicamente este segundo A que dije se escribe distinto. Es otra palabra que requiere otros símbolos que podría ser A y A. Este es de admiración. También puedo decir, bueno, si junto esta O con esta I, puedo decir hoy, pero con estos dos símbolos, hoy no tiene ningún interpretante o significado en lengua hispana. Ese fonema que parece que está formado por dos objetos, O e I, hoy, el signo que lo representa para tener interpretante en español no lleva solamente estos dos símbolos, requiere este mismo que está acá arriba, hoy, y entonces se refiere a este día,
Esa es la interpretación o interpretante de este signo de tres dibujos, de tres representaciones gráficas para representar un fonema, que en realidad sería un fonema de dos sonidos, difónico, podemos decir, o disónico. Curiosamente, también si junto estas dos letras en otro orden, pongo primero la que suena I y luego la que suena O, eso no sé, fonéticamente no significa yo, sino que significa mi persona, de mí mismo, o sea, yo. Fonéticamente es distinto, aunque usa los mismos símbolos. Las lenguas son un desmadre. El estudio de las lenguas. También son un desmadre las lenguas. A veces se insiste en establecer significados específicos y no está a la libertad de las personas cambiar los interpretantes. Eso es lo que promueven los lingüistas normativos. La lingüística normativa dice así se escribe y así se dice y no hay otra forma. Si lo hacen de otra forma está equivocado, es erróneo, tache, está mal. Esa es la lingüística normativa que se usó por muchos años en la educación en México. Ahorita hay todo un escándalo porque ya no es así. Es que están poniéndolo en los libros, están poniendo palabras con faltas de ortografía, que no se hace así, no se escribe así, ni se dice así. No se dice dijistes. Eso está mal. Pero uno va por la calle y escucha a mucha gente decir dijistes. La lingüística científica lo que hace es estudiar las lenguas y tratar de entender cómo funcionan. Es decir, hace uso del estudio de los signos y sus significados, y esa disciplina es la semiótica. La semiótica es el estudio de la relación entre signos y lo que representan los signos, que son los objetos, o cómo representamos objetos con signos, que pueden ser signos intangibles, como los sonidos, no los podemos tocar, no los podemos guardar. Bueno, sí, actualmente que los grabamos en dispositivos que registran o guardan sonidos, desde que lo inventó Thomas Alva Edison, el fonógrafo. Tenemos esa capacidad, pero es difícil, vamos a decir. Es más fácil guardar o almacenar símbolos, signos, a través de representaciones gráficas. Eso es lo que estudia entonces la semiótica, la relación entre objetos y sus representaciones con signos, o la representación de los signos y su relación con los objetos a los que representan o interpretan. Entonces la semiótica es aplicable a cualquier campo del conocimiento en el que haya representación de objetos mediante signos. Podría ser, por ejemplo, en la pintura. En la pintura representamos en un lienzo o en una superficie, representamos cosas que quizá existen en la naturaleza y las representamos con imágenes gráficas, con imágenes de hecho. ¿Sí? Incluso podemos representar imágenes que no existen. Los de la película esa ¿cómo se llama? Cameron. Los avatares, tendría que ser en buen español, dirían los lingüistas normativos. Los avatars, dice mucha gente. En sentido de la gramática española, de acuerdo a la lingüística normativa, tendrían que llamarse al plural de esos personajes avatares. Pero mucha gente que ha visto la película, ¿ya viste la película de los avatares? Pues sí, sabemos que era la película. Eso es el lenguaje vivo, el lenguaje coloquial y cómo evolucionan las lenguas en las sociedades. Las lenguas no son cosas muertas, no son acciones muertas o inmutables, sino que evolucionan, cambian en el tiempo, como los seres vivos. El español que hoy hablamos no es el mismo de hace 40 años. Dejen ustedes, hace 20 años, mucho menos en tiempos de Cervantes. Si leen el
el texto original de Cervantes, de Don Quijote, seguramente vamos a encontrar muchas palabras, yo así lo he visto, que no conozco, o que no uso, y que no escucho que alguien las use, y no solamente en México, sino en otros países hispanoparlantes. Bueno, entonces, las lenguas van cambiando, porque le vamos modificando el significado a los fonemas y por lo tanto a los gramemas. Incluso se escriben diferente. Por ejemplo, encontré un retablo hace tiempo en un museo, ahí en el centro de la ciudad. Era un cuadro, una pintura que representaba a que encabezaba a los españoles que derrotaron a los mexicas, Hernán Cortés. Y veo, igualito de las estampitas de la papelería. Y lo veo y, Hernán Cortés, y me acerco y decía, está el nombre, Don Fernando Cortés y de Monroy. ¿Cómo? Don Fernando. En la escuela me enseñaron que era Hernán. Y ahí decía un cuadro antiguo, Fernando. Ese era su nombre original en español de la época siglo XVI. Fernando. Lo cambiaron con el tiempo a Hernando. Es más, le quitaron la O y la D, quedó en Hernán. Y hasta con tilde en la A, porque no se dice Fernando. Bueno, sí, ahí no se escribe, ¿no? Cuestiones de la gramática o la lingüística española normativa. Incluso también de los nombres de pila o de batería, nombres de pila, se derivan algunos apellidos. Del nombre de Fernando se deriva el apellido Fernández. Fernando Fernández sería Fernando, el hijo de Fernando. La terminación EZ significa hijo de, si es un hijo de Fernando. ¿Y quiénes serían los hijos de Hernán Cortés? Los hijos de Hernán serían los Hernández. Entonces, los Hernández y los Fernández son parientes, al menos fonéticamente. ¿Okay? Bueno, okay. Las lenguas evolucionan porque los interpretantes se modifican. A esto le llamamos un texto, en el caso estamos hablando de letras, palabras, un texto estético. De hecho, en general en estética, y por tanto en los textos estéticos, en el lenguaje estético, se vale, y es lo que dije, los significados van cambiando con el tiempo, o se pueden hacer porque se me dio la gana y le voy a entender de manera distinta. Voy a inventar un nuevo significado para una palabra existente. Es decir, el significado o interpretante es ambiguo, puede cambiarse, es ambiguo. Sin embargo, cuando estamos en cuestiones como estudiando la biología o las matemáticas, la ciencia en general, en algunos casos la filosofía, y la semiótica es una rama de la filosofía, ya sea la teoría de conjuntos o las teorías axiomáticas como vistas desde la filosofía, o la teoría de conjuntos vista desde las matemáticas, o incluso el uso del concepto de conjuntos como lo hizo Linneo para la biología, la aplicación o uso de la herramienta semiótica nos establece que el interpretante en ciencia, el interpretante, decimos, es ambiguo, puede variar, ¿sí? Y varía. El interpretante es ambiguo. El signo puede representar otra cosa. Aquí estamos viendo, ¿sí?, cómo puede variar el significado de los símbolos. En el caso, incluso lo ponen con rojo para que se note, ¿sí? En el caso de la ciencia, la relación entre objeto y signo o interpretante es invariable, es decir, no es ambiguo, es invariable. Debe ser exacto y preciso.
Podríamos incluso afirmar que en el caso de la estética, el significado de las cosas puede estar al gusto del observador, del espectador. Ha pasado con una de las últimas 2 películas que han sido un exitazo. ¿Sí? Van a verla la gente y cada quien de ahí sus propios traumas. Le dan su significado cada uno. No está buenísima, no está muy mala. Ay, me divertí como enano, fue aburridísima. Es machista y, y misógina. No, no sé. No quiero entrar en polémicas. Porque en el caso de la matemática y la biología, el lenguaje mismo que define a través de los significados las relaciones entre cosas debe llegarse a interpretantes exactos y precisos, no variables. La interpretación no está a gusto del observador, a gusto del espectador, a gusto del que está estudiando. Quizá pueda modificarse con el tiempo si se encuentran propiedades distintas. Y sí, algunos conceptos o signos en ciencia han ido cambiando con el tiempo, pero porque la evidencia lo exige. La evidencia material de lo que estudiamos exige cambiar el significado. Bueno, esto para establecer que la teoría axiomática de conjuntos representa a los grupos de objetos que tienen características comunes y eso se mantiene. No se vale hacer trampa. No, quiero meter en ese conjunto este otro elemento, pues que es diferente, pero para mí es igual. No, no es estético, no es, no cumple con los principios de la teoría axiomática de conjuntos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Ah, no, ya no. Y vamos a ver entonces. Acá estaba yo, acá. Bien. Este archivo. Bien. Pasemos entonces a la invariabilidad. La teoría de conjuntos entonces nos define que un conjunto es un grupo de entes, objetos pueden ser, que comparten características comunes. Por ejemplo, las letras. Las letras de diferentes lenguas humanas. Incluso, por ejemplo, decía yo que hay 5 fonemas vocales que salen con sonidos de la boca en español. ¿Cuáles son esos 5? Fonemas A, E, I, O, U, los que nos enseñan en el preescolar, los cuales representamos con 5 símbolos escritos, con 5 letras. Hasta Cricri le escribió la canción. Ahí viene la... No me acuerdo cómo, hace mucho tiempo. Con sus 2 patitas, ¿cómo va? Con sus 2 patitas muy abiertas en marcha. Bien. Esa sería la mayúscula, porque la minúscula sería así. Bien. Ese es el símbolo o signo para el objeto A. El signo para el objeto E. El objeto o fonema E. Para el fonema I, el símbolo es este o signo. Para el fonema O, ya lo pusimos ahí, sería este. Es más, fíjense, en español para el fonema I tenemos 2 símbolos, 2 signos. La I, a la que le llamamos, o alguna gente le llama I latina, no sé, yo tengo regadera. Y esta que le dicen la Y, en algún lugar dicen la Y. La Y. Curiosamente, para ese fonema Y tenemos 2 símbolos en español. Para un fonema Y tenemos 2 símbolos, uno que usa un símbolo, que es este, y otro que usa 2 símbolos de líneas verticales. La doble L, que ya desapareció del diccionario de la lengua española. No sé cuándo sucedió, pero cuando volteé a ver ya no estaba. Se la llevaron. Cuando yo estudié la primaria y llevábamos diccionario a la escuela, tenía letras compuestas del alfabeto español. Eran más. Nos empezaron a recortar el alfabeto. ¿Sí? Se quitaron letras que se representaban, más bien fonemas que se representaban por medio de 2 símbolos escritos, o letras, o eran
Sí, por medio de dos letras. Por ejemplo, sonido che, que usaba los símbolos del sonido k, bueno, un símbolo del sonido k y otro que el sonido también puede ser. ¿Lo oyeron? Esta letra, pero yo en mi caso le hace, ¿no? Y en Facebook menos. Luego veo lo que escriben y que escribió. Ahí el interpretante es difícil. ¿Qué quiso escribir la persona que lo escribió así? ¿Sí? Es ahí donde uno se pregunta, bueno, es que hagamos de un poco de caso a los lingüistas normativos. ¿Sí? A veces exageran, pero sí es útil la lingüística normativa, bien usada y racionalmente usada. Entonces tenemos, este sonido puede tener dos símbolos, dos signos, el fonema I. El fonema O nada más tiene el A nada más tiene el fonema E solo este signo o símbolo, y el último de estos 5, el fonema U, también tiene en español dos signos o símbolos. El otro es esta, pero con otra curvita aquí abajo. Le llamamos doble U. A veces se escribe no como una curva, sino como el 5 romano. ¿Sí? Que algunos insisten en llamarle V, otros dicen B chica, otros dicen, por decirlo así, cuando nació una de mis hijas le cambiaron el apellido. Me preguntó la enfermera en la sala de instrucción, ¿cómo los nombres de la niña? Yo le dije el nombre y luego los apellidos. Alba con B chica, Méndez. Cuando la vamos a recoger, preguntamos por la niña Alba Méndez. No está. ¿Cómo que no está? La niña Alba Méndez, más allá está. Van a ver. No, esta es la niña Alba Menchica. Oyeron mal adentro de la sala de expulsión y escribieron, como dije, Alba con B chica, escribieron Alba Menchica. Ahí les falló no el fonema, sino el oyema. Porque algunos lo escriben así, y entonces la otra representación se usa con dos de estas, y le llaman W. Es curioso, en otros países le llaman W. Hay otras lenguas europeas, de origen europeo, que usan los mismos símbolos latinos para representar otros fonemas. Por ejemplo, en el inglés a veces suena así, dependiendo en qué parte de la palabra esté. Puede sonar como A o como el diptongo A. No, sí, ya, es I. Sí. Mira. Luego esta suena como E o como I. ¿Sí? La I suena como I o como AI. La O suena como O, una O incluso a veces un poco modificada. La U suena como U, a veces como U un tanto modificado. ¿Sí? Y tienen la W, que suena como U. ¿Cuál otra tienen? Tienen esta, y suena también como la I. Pero también suena como Y. Por ejemplo, en You. You es esto y la U. Aunque la escritura es más compleja todavía, porque tengo que poner la O. Si yo escribo YU, me dicen que no sabes escribir inglés. Se escribe yo y se pronuncia you. Your man. Ok. Si es I, yo no puedo decir I. En alemán también es diferente, también se usan las mismas letras. Pero también pueden tener otros sonidos. Por ejemplo, la W, que para nosotros la usamos como U, por ejemplo, hablamos de Winnie Pooh. Winnie U es con W, la primera letra. W-I-N-N-I-E, se escribe en inglés, Winnie Pooh, el osito bobito. En alemán, la W suena como V o V chica.
Por ejemplo, esos carros que fueron muy populares, los bochos, la marca es Volkswagen, ¿sí? Es más, la letra V o V, que suena como V así, que luego en español mexicano ni caso le hacemos, sino que la hacemos sonar también como la B. ¿Es B de burro o B de vaca? No, pues sonaban igual. No es B de burro o B de vaca. Incluso recuerdo que nos insistían mucho en la primaria que era la B labial y la B labio dental y la B así. Bueno, de hecho en alemán suena como F. Por eso era Volks, no con F, no con la letra F del español latino, sino con la V. Y la W se pronuncia W. Y de hecho así se menciona, cuando uno escucha que están mencionando las letras del alfabeto en alemán, le dicen B, W. B y W. Aquí decimos U y W, que van seguidas en el orden del alfabeto. Bueno. Ok, entonces estos representan fonemas. Son letras. Tenemos otras letras que representan otros fonemas en el español. ¿Cuáles son? Las letras que requieren no solamente sonidos vocales, sino que requieren dientes, labios, garganta, como la G de gato, por fin es G de gato o G de gato, o es la G de jato. Ahí tenemos un mismo símbolo, la letra G, que tiene dos representaciones, bueno, representa a dos fonemas distintos, G y J. Y luego por eso escriben con la otra letra, con la J y no la del baile español. ¿Sí? La J que suena como la G es un mismo. Por eso las lenguas humanas es complicado ir más allá de la lengua materna. Y aprender otros idiomas no es fácil. Y mientras más viejo es uno, menos. Bueno, por eso me gusta el lenguaje de las matemáticas. Es más universal. Bueno, entonces, podemos agrupar las letras, dado que tienen propiedades comunes que comparten los símbolos, tanto los fonéticos como los símbolos, los gramemas. Los fonemas y los gramemas, ¿qué representan? Los usamos para representar la comunicación humana. La comunicación acústica o fonética le dicen, o la comunicación escrita. Son símbolos, tienen en común que todos son signos que representan sonidos. Y los sonidos representan significados a su vez, los fonemas representan significados. Ya eso se perdió en la primera parte de la clase, vean el video ya después de que los suba. ¿Empezó antes de clase, profe? ¿Empezó antes de clase? Empezamos a las 13. Empezamos a qué hora empezamos. Por eso cuando llegó yo, porque a lo mejor mandó un mensaje. Sí, no. Sí, yo también pensé que había mandado un mensaje o algo. No, estoy perdido. No me hagan caso. Tenía unas semanas y un fin de semana salvaje. Digo, no salvaje, muy loco. ¿Vio una película? Viernes de Locos. ¿Sí? Está buenísimo. Ok, perdón. Vamos a terminar antes entonces. Ay Dios, tengo que hacer varias. Ayer les decía, ahí sí les mandé mensaje que no iba a poder llegar porque me surgieron cosas, ¿no? Y hoy me surgieron otras cosas. Tengo que ir a regresar esto que está ahí, que se lo prestaban a mi hija y a su novio para hacer unas cosas. Total, el novio está ahorita en Cancún, trabajando como fotógrafo, mi hija está aquí haciendo servicio social y le mandó mensaje: oye, ¿ya regresaste el arco y las flechas? No. Entonces, papá, ¿puedes ir a regresar? Es en un local que está ahí en el centro, en una plaza comercial, a una cuadra del metro San Juan de Letrán. Entonces me queda de camino. Y dije, pues, ok, me lo debo salir de casa y voy a dejarlo. Y luego el local cerrado, ¿no? Ya le pregunto, no, estos cuates salen tarde. Bueno, ya llegué el lunes. Sí, el lunes. El lunes o el martes, ya no me acuerdo qué día fue. El martes, porque tenía pensamiento crítico. Eso la tengo los martes y jueves. Ahí en la mañana fue la primera clase que tuve.
Entonces llegué a clase de pensamiento crítico con el arco y las flechas. Y luego los muchachos, ¿qué vamos a hacer hoy? No se emocionan. Como hacemos cosas interesantes, traigo de repente algunas cosas para hacer actividades y me vieron llegar con el arco y la flecha. ¿Qué vamos a hacer hoy? No. Tengo que ir a regresarles. Ya terminé clase, voy de regreso. La clase es de 12 a 2. A las 2 ya, bueno, digo, hago como 45 minutos de aquí a la placita esa, ahí en el centro. Bueno, seguramente a esa hora ya abrieron, ¿no? Cerrado. Ya le pregunté a los del puesto vecino, le oigan, ¿y los de aquí? No, hoy no vienen, que se fueron a una marcha. No pude haber puesto un maldito letrero, hoy no abrimos. En fin. Entonces ahí regresé con esto. Ayer estuve ocupado en otras cosas, vi que no iba a llegar, les puse el mensaje. Ya, pero eso hay que regresarlo. Y no abren temprano, entonces yo saliendo de matemáticas voy a regresar. Entonces, pero ando con la cabeza en 1000 lados. Perdón. No me había dado cuenta. Ok, continuemos. Entonces, ¿qué tienen en común estas cosas que representan fonemas? ¿Bien? De hecho, ahorita mencionamos que representan fonemas en diferentes lenguas humanas. Y nos circunscribimos solamente a la lengua hispana, al español. Bueno, no son los únicos símbolos o signos para fonemas. El objeto son los fonemas, o los objetos son los fonemas. Tenemos otros, tenemos al que representa el sonido B, el sonido K, el sonido L. Y aquí para la B usamos los dos labios, para la K usamos la garganta y los pulmones, para la L usamos la lengua y los dientes, luego sigue la E, luego esa que suena como la otra en alemán, es también la dental. F, la que suena del gato, miau, no, es g. ¿Por qué dicen gatos en español? No sé. Cat en inglés. Cat en alemán también. Félix en francés. ¿Mandé? Y en latín, Félix. O sea, está más cercano el francés que el español al latín. Para gato. Aquí está con eso. G. Y además la mencionamos como G, no como G. G. A, F, G. La que nadie le hace caso, ya la vimos allá. Esa suena, ya dijimos. Los dejé sordos, ¿verdad? Luego sigue esta, la I. Luego la que suena como esta. Pero siempre hay algunos que tienen sonidos variantes, como esta de acá y esta de aquí. Más bien nos quedó así como quedaron por esta, la J, pero siempre suena como J en español. En inglés no. En inglés puede sonar como J y puede sonar como esta, como la Y. ¿Bien? J, luego otra que suena como esta. La K de kilo, acá, luego, la voy a poner así para que se vea mejor, L, L, M, P, O, metí a la P para acá, M, N, O, luego la P va abajo, la P va abajo. Luego esta, que también suena como M, C, K, Q. Estoy descubriendo algo nuevo en la lingüística. Luego lo publicamos con los autores. Q, luego O, P, Q. R, fíjense qué curioso, muchos niños esta no la pueden pronunciar. ¿Y como cuál suena? Como la de arriba. R, luego la S, luego la T, o RST, luego la U, luego la V, luego la W, le voy a poner como W,
Luego la X, que es un lío, sobre todo para los que no son mexicanos. Para nosotros es de fácil. Tiene al menos 3 sonidos. Suena como la J, suena como la S con la H. ¿Y qué otro sonido tiene? Como la doble C. Sí, llamó usted. Ok. X. Luego dicen México, México. Los españoles insisten en la J, es más, se la quitan y le ponen la J. Joder. Joder. X, la Y o Y y la Z, que para nosotros, a diferencia de los españoles, le hacemos como con la J, ellos con la X. No existe. Esta y esta comparten sonidos. Ok, esas son las letras del alfabeto español. Las podríamos agrupar en propiedades similares, características comunes. Hacer conjuntos de letras. Podemos aplicar la teoría de conjuntos a las letras. O las letras pueden estar representando cosas. Como decíamos aquí, el objeto A, el objeto B, la célula A, la célula B, la bacteria A, la bacteria B, fue lo que mencionamos. Y ahora el detalle es que, bueno, ¿y cómo representamos a los conjuntos? A los conjuntos podemos representarlos mediante lenguaje escrito o mediante dibujos, mediante diagramas. Uno de los primeros en proponer el uso de diagramas para representar conjuntos fue el matemático inglés John Venn, que son conocidos como los diagramas de Venn, en los cuales el conjunto o los conjuntos se representan dentro de un rectángulo, porque nos dice la teoría axiomática de conjuntos que un conjunto es un grupo de objetos de la realidad o de nuestro pensamiento que pueden